Ya Acción. en las presentaciones, ¿no? ¿Te tinca? Dale, dale, sí. Bueno, acá estamos en la sesión, no sé cuál, pero es penúltima. La Penúltima sesión penúltima. Sí. del curso Antropología y Salud del segundo año del Magíster de Salud Pública, del área de profundización de salud, del programa Salud y Comunidad. Y estamos en esta ocasión después de un tránsito más o menos prolongado, pero también así tortuoso, por todo el cambio de metodologías y pandémicas varias. Eh, Estamos en la parte ya de ver cómo son las experiencias concretas de investigación en Chile, que, es como una parte que pretende salir de la teoría, de las revisiones que hemos hecho de distintos temas de antropología, del cruce de antropología y salud pública o salud colectiva. Entonces, para eso tenemos dos invitadas. Ana María Ollarse, que no es invitada en el fondo, porque siempre estuvo acá presente desde el principio de la creación de este curso. Eh, y Jaime Bacachi Burgos, que sí he invitado. Y eso, una breve presentación de ustedes mismos sería bueno para partir los fuegos, ¿no? Ani, ¿te gustaría decir algunas palabras? Eh, bueno, lo primero que estoy muy contenta de verlos, estar entre amigos. El cariño protege y ayuda en estos tiempos difíciles. Y la verdad es que mi camino como investigadora no puede desligarse del camino del Jaime también. Por eso me siento contenta de verlo y de estar aquí como junta con el Jaime, como estamos hace, no sé, por 30 años, en en esta idea de que en realidad la investigación se hace investigando. Por lo menos en mi experiencia, la epidemiología sociocultural, que es el tema por el cual estamos aquí hoy día, es un camino que hay que recorrer, no es algo que esté de alguna manera prescrito, sino que uno tiene una postura más bien ideológica y de ahí avanza como puede, avanzando. Por eso decía yo que la parte artística, y en eso el Jaime tiene mucho más eh, habilidades y experiencia que yo, la parte artística, la parte más del sentipensar o de como se quiera llamar, es complementaria, pienso yo, a un tipo de epidemiología que yo hago que es más de base comunitaria y más formal, por así decirlo. Eso. Súper. Oye, sí, no sé, feliz de tenerte acá, Ani. Y ojalá que la conversa fluya como debe fluir, con todas las inquietudes del público. Jaime, algunas palabras al inicio, por favor. Sí, bueno, agradecer también esta oportunidad que tenemos de encontrarnos y reencontrarnos. Eh, claro, con la Ani ya, la Ani lo dijo todo. Sí, ya hace como por allá por el año 80 y tanto nos conocimos ahí en Traiguén, Lumaco, trabajando con las comunidades mapuche, y de ahí hemos seguido siempre bien cercanos en todo este tema, conversando, encontrándonos en algunos encuentros, y con mucho cariño también de verla que está por acá, Anita. Y también agradecer al Seba, que el Seba también llegó por acá por el archipiélago hace un tiempo atrás y comenzamos a trabajar juntos, así que le agradezco también a él el hecho que nos haya invitado a participar de esta reunión. Y yo le comentaba que había invitado a un par de personajes más que trabajan conmigo, pero parece que no se han conectado, así que si aparecen, ahí los saludamos. Y aquí estamos dispuestos para la conversa. Muchas gracias. Bacán. Sol quiere presentarse quizás porque tú no se conocen con el Jaime, por ejemplo. Sí, yo no nos conocemos. Bueno, yo soy la otra profe. Este es un equipo de 3 profes. Yo soy antropóloga, igual que la Ani.
Y trabajo temas de, bueno, he trabajado temas de participación en salud, de alimentación, y ahora estoy como metiéndome en algo que le estamos llamando cuidados colectivos, donde está participando Leticia también hace poco. Em, y bueno, y esos son nuestros temas. Yo no sé si hacemos una presentación de todos, Seba, por Sí, Twitter, bueno, de todas las Sí, personas pues, que están aquí. estaría buena una presentación breve en el fondo del nombre, de dónde son y cuáles son sus motivos. No sé qué, me gustaría partir dando la palabra a mí para ordenar un poco. La Andre yo la tengo acá, justo, si quieres partir, por favor. Bueno, hola. De verdad un gusto también poder tenerlos en esta clase y tenerlas, Ani. Yo soy antropóloga también. Estoy trabajando en la Escuela de Salud Pública hace un par de años ya. Y he trabajado sobre todo en temas de salud sexual y reproductiva, género y temas de feminismo también. Con la Ani compartimos algunos proyectos de investigación, así que para mí ha sido muy revitalizador tener este curso de antropología de la salud. Creo que es súper importante estas miradas que confluyen hacia los distintos objetos, pero desde distintas perspectivas también, porque eh, para mí como antropóloga ha sido todo un mundo meterme un poco en cómo las personas de las carreras de ciencias de la salud conciben los procesos de salud, enfermedad, atención. Creo que muchas veces me encuentro con posturas o con creencias que no son para mí tan evidentes. Así que es como una investigación en terreno también. eh, Agradezco mucho los materiales que pudimos leer. La verdad es que los videos de Jaime me emocionaron muchísimo porque mi familia materna es de las Huaytecas, son chonos huilliches. Mi apellido materno es huilliche, entonces tengo una historia personal que me emociona muchísimo y creo que es parte de la razón que sea antropóloga, mi familia materna. Entonces me emocionó muchísimo, la verdad. Mi abuelita materna murió de un susto, mi abuelito es brujo, tengo toda esa historia en la familia, entonces muy contenta y muy agradecida. Súper, gracias Andrés. Paulina, o sea, está ahí lista. ¿Ahí se escucha? Bueno, hola, hola a todos, un gusto de vernos de nuevo después de un mes de receso y mucho gusto también de escuchar a la profe Ana María Ollarse, que yo la tuve en el primer año en la parte introductoria, así que siempre me recuerdo de su clase y me parece muy grato poder escucharla al profe Ibacache. No lo conozco, pero por lo que vi de los videos y todo, lo encuentro como súper interesante el trabajo que están haciendo ellos. Bueno, me presento, yo me llamo Paulina Espinosa, soy ingeniero comercial de profesión, así que soy como el negro de Harvard. La verdad es que yo empecé trabajando en salud, yo trabajé en salud, yo el año pasado me retiré o sea, me retiraron la verdad porque me echaron por ser de izquierda, y la verdad es que yo empecé trabajando como ingeniero comercial en el área de gestión y administración financiera, y después me fui metiendo en otras áreas de gestión, llegué a ser directora de salud, pero finalmente terminé mi carrera trabajando en salud en el Servicio de Salud Maule, en el área de atención propiamente tal, fui jefe de APS, y ahí la verdad es que me enamoré mucho del tema de trabajar con las comunidades y la importancia de la atención primaria de salud y todo lo que es el tema de
el trabajo comunitario, el empoderamiento de las comunidades, así que por eso elegí este profundizado, y todos estos cursos que hemos tomado ahora en el primer semestre han sido, bueno, súper enriquecedores para mí, porque yo vengo de una formación, a pesar que he sido muy autodidacta, vengo de una formación muy biomédica, o sea, muy ingenieril como ingeniero, pero también después siempre me estuve dentro del modelo biomédico, entonces yo había estudiado mucho y había hecho clases incluso en la Escuela de Medicina ya, sobre todo el tema de calidad de la atención, la humanización de la atención, pero siempre de un modelo biomédico, entonces la antropología a mí me ha abierto un poco, o sea, no un poco, me ha abierto de par en par la mente hacia lo que es conocer como el sujeto, como ayer yo le preguntaba a la Andrea, porque siempre tengo dudas respecto a qué es lo que es el sujeto para la antropología, que me parece impresionante esto desde el constructivismo que pueda transformar el mundo y transformarse él también. Entonces, para mí es un mundo nuevo, me cuesta mucho la antropología, debo reconocerlo, porque son términos y conceptos que se van construyendo sobre otros conceptos que no los manejo, entonces de repente entiendo, de repente vuelvo atrás, así como un avanzar y retroceder, pero me parece súper enriquecedor para mí, y mi idea ahora que me retiré formalmente es trabajar seguir trabajando con las comunidades. Yo trabajé muchos años como voluntaria con los chiquillos que viven con VIH, y mi idea ahora es trabajar con las trans adultos mayores, que son un grupo muy vulnerable y que tienen una esperanza de vida muy baja y están con muchos problemas, más ahora con la pandemia. Entonces la verdad es que pienso seguir por ahí mi camino, si todo lo permite, digamos, las condiciones, como dice, si las condiciones lo permiten, como dicen los jugadores de fútbol, pero la verdad es que para mí es muy enriquecedor, y sobre todo, bueno, todo lo que hemos aprendido, no sé si he aprendido, pero por lo menos he intentado aprender en este curso, y espero, tengo altas expectativas también de esta clase por la calidad de los profesores, que son investigadores de terreno, y que la verdad es que es muy grato poder escucharlo. Eso, perdón por si me alargué. No, está bien, está bien. Leticia, por favor. Hola a todos. Qué bueno estar aquí con ustedes. Comentarles, no, soy psicóloga de profesión, trabajo en atención primaria de salud. Estoy aquí porque me interesa cómo hacer las cosas distintas, como tratar de pensarlas en lógicas distintas y buscar espacios para pensar cómo hacerle frente, digamos, a las dificultades que hay ahora, no solo como en salud, que es algo que me encanta, como el trabajo en atención primaria, pero cómo buscar otras formas de hacer. Es eso principalmente, y no lo he encontrado, y acá sí hay un espacio como muy interesante para poder pensar eso. Eso, gracias. Súper, bacán. Julio, estás ahí. Por favor, una presentación. Bueno, muy buenos días con todos. Yo me llamo Julio Vázquez, soy médico de profesión. Soy ecuatoriano, tengo 11 años en Chile y he desarrollado toda mi vida profesional en la región metropolitana. Y estoy terminando el magíster, de hecho, después de este ramo y de otro más que tomé ya, y estoy por entregar este día, fin de semana, mi tesis, habré finalizado el magíster y esperar la sustentación. Y cuando yo tenía, porque fue un reingreso, yo estuve un tiempo alejado del magíster, y es la razón por la que a mediados de este año tuve que tomar otros ramos más, y yo pertenezco al área de políticas públicas, y al ver el ramo de antropología me llamó la atención conocer esta área de la medicina que para mí ha sido realmente poco explorada. Tengo poca experiencia realmente en la antropología, y fue un concepto que me generó curiosidad, y esa es la razón por la que estoy aquí. Ver otro lado de la medicina que para mí era realmente desconocido. Pero viendo justamente los videos de Jaime, me hizo recordar alguna etapa del pregrado donde tengo alguna participación
mínima, pero que espero poder compartirla durante el desarrollo de la clase. Pero esa es la razón por la que estoy aquí. Gracias. Súper, gracias. Luis, por favor. Buenos días, muchas gracias. Me llamo Luis Villarreal, soy de Panamá, nutricionista de profesión. De hecho, siento que el programa para mí ha sido una oportunidad y un espacio para aprender cosas nuevas. Puedo comentar de que al principio el tema de la antropología me era muy difícil comprenderlo porque hay conceptos que nunca había escuchado. Inclusive aún viendo otra información y complementando me costaba porque la mirada biomédica está muy marcada en mi profesión. Pero he visto que a través de las semanas y de los meses que han pasado, y más con lo de la pandemia, tener una visión diferente de las cosas te permite comprender mejor las situaciones difíciles por las que pasan las personas. Por lo tanto, pienso de que en este programa, con los profesores y todo lo que se ha impartido, me deja una gran experiencia y definitivamente ya no veo de la misma forma como veía la patología antes de comenzar el programa en sí, obviamente. Y con respecto a los invitados de hoy, bueno, muy contento de poder tener otra oportunidad para seguir viendo más información y poder complementarlo con lo que ya sé. Gracias. Buena, buena. Nayeli tengo acá. Hola, buenos días, ¿me escucha? Sí, perfecto. Hola, me llamo Nayeli Gómez y yo soy de Estados Unidos. Y bueno, estoy en esta clase porque me interesa mucho la antropología, entendiendo más como la investigador en terreno. Y viendo los videos de Jaime también me generó, cuando yo participé en alguna investigación cuando estaba en pregrado. Y bueno, me interesa aprender un poco más sobre eso, entender un poco más sobre la salud colectiva y cómo la antropología, cómo la antropología forma parte de eso, ¿no? Y bueno, pues a través de estas presentaciones que va a decir Jaime y Ana María, voy a aprender un poco más sobre eso y bueno, pues estoy feliz de estar aquí. Sí. Gracias. Súper, súper. Celsa, por favor, faz favor de presentar. Ahí está. Hola, yo soy Celsa, soy enfermera pediátrica y soy macanecaña. Así que trabajo en la atención primaria de salud y donde trabajo hay muchas enfermedades como el de foro de salud pública. Así que me interesó a profundizar la área de antropología porque es como una interligación con lo que hago. Así que espero que sepa más y adquiera como más conocimientos. Me entristece porque me gustaba que fuera como las clases presenciales, porque siento de hecho que hay muchas cosas que no puedo como adaptar, como quizás conectarme, porque yo sé que la antropología es muy interesante, pero así, además que me gusta porque los profes son como súper sencillos, atenciosos, pero si fuera presencial yo creo que sería muy bueno. Es como mi opinión personal, pero me gusta, espero que hasta el final del curso yo tenga aprendido lo bastante para implementar donde trabajo. Gracias. Gracias, Celsa. Tengo Lisette acá al lado. Por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Profesora Ana María, qué gusto de verla. Bueno, mi nombre es Lisette Alvarado, yo soy matrona, trabajé un tiempo alrededor más o menos de 10 años en la atención primaria y después trabajé en el Ministerio de Salud un tiempo también, en algunos programas como epidemiología y también cáncer. Igual que Paulina y muchos de ustedes, a mí me ha costado un poco la antropología, digamos, entenderla, algunos conceptos, algunas formas, pero sí, no podría decir a lo mejor que he podido absorber todo el contenido que se ha visto, pero pucha que me ha ayudado a poder entender y a desordenar algunos pensamientos, algunas ideas que uno les tiene tan estructuradas a veces como profesional de salud,
sobre todo cuando has trabajado en el ámbito de gestión, en que uno planifica A y espera B, y cuando sucede C, uno dice, pucha, bueno, ¿en qué fallamos nosotros desde el punto de vista de la gestión? Pero el hecho de poder revisar tantos conceptos, ideas, para mí ha sido como un espacio de verdad de detenerse y mirar, y claramente cambia mucho el sentido de lo que uno hace. Entonces, haber estado en estos dos niveles que son tan distintos de trabajo, pero que a la vez, al parecer, no son tampoco tan distintos, porque en la atención primaria también esperamos a veces hacer, lograr, digamos, resultados a través de estrategias, pero todo centrado en una estructura, sin un poco pensar qué es lo que está pasando en los territorios. Entonces, eso sí, para mí ha sido de verdad un aprendizaje que agradezco mucho, porque creo que en ningún otro momento de mi vida profesional he tenido esa posibilidad para detenerme y pensar. Así que muy agradecida y muy contenta de estar aquí esta mañana con ustedes también. Gracias. Súper. Creo que falta la Tamara. Y ya habríamos dado la vuelta, al parecer. Hola, bueno, mi nombre es Tamara Bustamante, soy enfermera. Actualmente me desempeño en docencia en una universidad en la región de Aysén. Y en verdad quise tomar esta asignatura y he visto cómo ha cobrado relevancia, dado que dentro de las líneas de investigación que estoy desarrollando, que es todo el tema nutricional, su asociación a factores de riesgo, o sea, a enfermedades crónicas en etapa adulta, en adolescentes y niños, también va de la mano con mucha cultura, la creencia que tienen los diferentes lugares, y me hace mucho ruido con los videos que efectivamente tuvimos que ver. Entonces creo que es un complemento de cómo la antropología efectivamente también tiene un nexo y va de la mano con la salud de las personas. Eso, para ser breve. Súper, gracias. Ya, pues estamos todos presentados, ¿no? ¿Falta alguien? No, estamos. Están todas las estampillas ya listas. Nosotros en Seba, principio... solo faltas tú. Ah, Puta, pero todos te conocemos, pero para ser justo faltas tú. yo soy Sebastián Medina, eso, docente acá del programa, y eso, no sé por qué ya me conocen todos. No es necesario. Lo que sí es necesario es cambiar la ruta. Nosotros teníamos pensado, así como metodología, no sé qué les parece a Sol, poner acá un pequeño corto para iniciar la discusión de lo de Jaime. Pero me parece que puede ser que esté de más, porque ya todos lo han visto los cortos de Jaime. Este es uno de los últimos, llamado, ¿cómo se llama? Jaime, Furecci. ¿Cuántos minutos duraba? Dura 20 minutos. Esa es la cosa. Furecci y el Kun, ¿lo vieron o no? Ese cortometraje, ¿les suena? ¿No? ¿Sí? Más o menos, sí. Pongan así, ¿sí lo vieron? ¿No? ¿Más o menos? Ya. Votación. Se podrá ver. Democracia directa, ¿o no? Votación. Lo queremos que... ¿Cachai que ¿Lo yo tengo una vemos? cosa acá de votación? Nunca lo he ocupado. Esto va a ser un experimento social. Vamos. Añadir una pregunta. Listo. Ah, falló. Lo siento. Ya, listo. ¿Cuál es la pregunta? Vemos el video. Opción múltiple. Sí, no o no me interesa. Vamos a ver. Sí, no. Eso. Ya. Vamos a iniciar la votación. En curso. ¿La ven la pregunta o no? Vamos. Sí, se ve. A veces ya
Tenemos 30 segundos, ya, hay una gran mayoría. Vamos, finalizamos la votación. Oye, ¿se puede hacer eso? Interesante. Ya, vamos a ver el video entonces, pues. Y ¿Salió que después, sí? dígame. ¿Ganó que sí? Sí, ganó lejos. Ah, Lejos, ya. unánime. Fue unánime. No, Pero por eso, seamos transparentes, di cuántos sí, cuántos no, po, para cachar un poco cómo vamos en este plebiscito. 100%, 100% de sí. 100% sí. Sí. Mira, se conectó la Miriam, Seba. Ah, a ver. Hola Miriam. ¿Está por ahí escuchando? No, por mientras voy a poner el video. Ya. Ya. Es de esperar que funcione bien, porque a veces en estas plataformas se quedan medio pegados cuando... ¿Se ve? No sé. Bueno, Dios dirá. ¿Se ve o no? Guinechen. Nada. Todavía no, pero está empezando a compartir, pero está en negro aún. ¿Está en negro? Ya. Calmation. ¿Y ahí? ¿Echaste a andar el video? ¿Sí? No, no pasa nada. No. Ahí Ya. se escucha la música. Escucha la música. No hay imagen. Déjame intentar de nuevo. Ahí está. Por ahí viene. Vamos. ¿Sí? ¿Ahí sí? Ahí sí. Una mañana de enero a una niña vi pasar, lleva un vestido nuevo, arrebozada de chal, me miró y en su mirada había miel en su paz, dicen que era de Pureo, del otro lado del mar. Mira, yo me queda la idea al ver un poco este caso y otros casos, tanto de este tipo de pacientes como otras patologías que nos llegan en forma tardía a la atención secundaria, Parece que otras especialidades o áreas de la medicina interna. Díganme, ¿algo pasó? Sí, mira, sabes que yo pienso de que quizás si le mandas el link a los participantes, lo podemos ver cada uno en su... Van a haber desfases seguramente, pero se va a ver, si a lo mejor cada uno lo puede ver en su computador, en su teléfono, lo que sea. Eso es más fácil que transmitirlo por acá. Vale. No funcionó entonces. Ahí llegó Miriam. Ahí está la Mientras tú Miriam. haces eso, voy a darle el pase a Miriam. Miriam Torres Millán, ella trabaja con nosotros también. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estabas? Estabas ocupada en el campo, parece. Sí, hola a todos. Sí, andaba ahí sacando las ovejas del corral para que se vayan a un potrero. Hay harto viento acá en Compu hoy, está bien feo y está muy helado. Qué gusto de verlos.
Sí, aquí estamos con los amigos Ana María y Seba y Sol y los alumnos y alumnas del Magíster de Antropología y Salud. Así se llama, ¿no? El curso se llama Antropología y Salud, pero pueden llamarle como... Oye, Sol, yo creo que tú ya estás como coanfitriona, pero... ¿Puedo decir algo? Pero claro. ¿Sí? ¿Sí? Por favor. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué decías, Ani? Voy a probar igual, por las dudas. Te quedó pegada. No, yo quería decir que yo no he visto... En este momento trabajando en una pero epidemiología de la depresión y tratando de deconstruir el concepto de depresión desde los idiomas del sufrimiento locales. Y estoy trabajando el concepto de Irkun como una crítica a los instrumentos psiquiátricos que miden las emociones como si fueran universales y que construyen sus categorías de enfermedad como si todos los seres humanos sintiéramos o pensáramos de una manera similar. No solo expresarlo de una manera similar, sino pensar de una manera similar. O construir nuestras emociones de una manera similar. Entonces, en este trabajo que estoy haciendo ahora, el Irkun es un idioma de la fricción que deconstruye esta idea de que la pena o la tristeza o la depresión va por un camino y la rabia, la furia, va por otro camino, porque el Irkun significa, tal como me imagino que lo aborda Jaime en su video, con su propia especificidad, significa pena con rabia. Y eso en los instrumentos psiquiátricos epidemiológicos del Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, el DSM-5 en este momento, van por diferentes caminos desde el punto de vista de la clasificación de las enfermedades. Entonces, este video, aunque no lo hayamos visto, yo por supuesto que lo voy a ver después, pero nos permite adentrarnos en que mucho de lo que nosotros trabajamos en biomedicina son categorías construidas culturalmente que no tienen ninguna aplicación cuando nos ubicamos desde la perspectiva de la comunidad, con estas ideas como de rabia amarga, que son lo que la gente vive, lo que la gente realmente expresa. Eso. Buenísimo. Oye, hagámosle un último intento de verlo colectivamente. Si no funciona, yo creo que es mejor dialogar nomás y que después nos queda como tarea la visualización del video. ¿Por qué? Porque se nos va a ir el tiempo que estamos especial para esto, y lo otro es que la idea es dialogar también, pues ya han visto varios videos, ya han hecho sus preguntas, etc. Intentemos última vez, y si falla ya, chao, se quedan con el link. Dale, dale. Dale, Sol. Claro, ahí creo que no se escucha tampoco. Oye, se supone que ahí tiene que ir música y todo. Y ahí va música y todo no se escucha, entonces parece que... ¿No? Ya. Ya. Stop. Vamos con la parlante, pues ya está avanzada la conversa. Ahora podemos hacer un resumen con la Miriam de lo que se trata el cortometraje. Vamos. Eso. Y qué elementos entrega también para esta conversa. Bueno, pero ustedes mandan ahí. Ahí estamos. Vamos. Yo creo que vamos haciendo una rondita de preguntas. A propósito de lo que ya se lanzó la Ani.
Y nosotros solicitamos a las y los estudiantes que elaboraran preguntas con el material que ustedes habían compartido, que Jaime y que Ana María habían compartido. Y yo creo que podríamos como trabajar con esas preguntas, ¿cierto? Claro. ¿Hay alguna pregunta que tenga relación con lo que acaba de comentar Ani, en el fondo de la construcción de las categorías diagnósticas, de la biomedicina o de la psiquiatría? Algo por ahí, digamos, como estas diferencias. Por favor, la palabra está abierta. ¿Seba? Dígame, Tamara. Sí, a mí me gustaría preguntar desde el punto de vista de que hace poco nosotros desarrollamos una encuesta sobre salud mental y habían algunos factores biosociodemográficos que analizamos. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros sí vimos cambio, por ejemplo, en las personas que vivían en zona rural a zona urbana, no sé, presencia de mascotas, adherencia a algún tipo de religión o creencia en algo. Y a mí me gustaría consultarle a la profesora, dada su experiencia, cuáles han sido como las dimensiones que ella ha visualizado que más puedan afectar a nivel más de tipo social y cultural en el estado de salud de la población, porque nosotros, por ejemplo, vimos como esos temas, también vimos cómo a raíz de eso hicimos un cruce de datos, bajo esta pandemia ha aumentado, no sé, el número de cigarros diarios, el consumo de alcohol, el maltrato hacia incluso sus hijos y pares dentro del hogar. Entonces, a mí me gustaría ver desde su experiencia qué es lo que ella ha visto, porque nosotros igual queríamos hacer este cruce con este tema de los diagnósticos en salud mental y quizás puede incluso orientarnos, porque nosotros recién estamos armando toda esta información, estamos en pleno proceso de tabulación de datos. Por lo menos a mí me llega como anillo al dedo. ¿Contesto? Sí, Ani, después mete la cuchara Jaime y Miriam y el que quiera, ¿no? Tamara, mira, yo creo que lo primero cuando uno trabaja en salud mental es que uno tiene que comprender desde la antropología que la salud mental es un constructo cultural. No existe nada que la gente perciba como salud mental separada de la otra salud. Entonces, lo primero cuando uno trabaja en salud mental es que el concepto de salud mental, de que hay algo que te afecta solo la mente, solo las emociones, aparte del cuerpo, es una construcción cultural. Por lo tanto, la antropología siempre te dice, cuando tú trabajas en estos temas desde una perspectiva antropológica, tienes que ponerte en la disyuntiva de que tú sabes algo, pero para poder comprenderlo tienes que no saberlo. Entonces, cuando tú trabajas en salud mental, tienes que entrar de esta percepción que la gente, las personas, las comunidades tienen de que el sufrimiento es algo integrado. Por lo tanto, con todo lo que tú trabajes son categorías. Ahora, si tú dices que ya usaste una encuesta, ahí ya estamos en el plano de la investigación cuantitativa y tendrías que hacer explícito el modelo que hay detrás. Entonces, no sabría, tendría que conocer más de ese constructo que tú estás trabajando para poder apoyarte más concretamente. Lo que sí yo creo es que es súper importante siempre, como la antropología es reflexiva, de construir esas categorías y pensar que si uno quiere entender la realidad tiene que verla sin estas categorías formales que vienen de afuera, sino desde las propias percepciones o experiencias que tiene la gente. Ahora, si ya tienes hecha la encuesta, en general las determinaciones sociales que están descritas son el acceso desigual a lo material, la pobreza, que uno puede llamar así también, la discriminación de género, la discriminación étnica,
Esas son las grandes determinaciones de la salud, enfermedad, curación en general. Pero en lo concreto, esas determinaciones se viven cotidianamente de distintas formas. Entonces la antropología también nos dice que no hay una única respuesta de cuáles son los factores que inciden en la salud. Hay ciertas determinaciones estructurales generales, pero esas tenemos que contextualizarlas y situarlas en los contextos particulares y la vida cotidiana de las personas en las distintas comunidades, que a su vez son sistemas de poder y significado local. Eso podría decir yo desde una perspectiva más antropológica. Buenísimo. Oye, Jaime, ¿quiere añadir algo ahí al mismo asunto? A propósito de que mencionó también Tamara la ruralidad, la diferencia con la urbanidad, que eso sale ahí en el Furechi Irkun como bien importante. Sí, agregar de que cuando la Ani dice la contextualización, ¿cierto?, a la vida cotidiana, justamente esto que lamentablemente no lo pudimos ver, pero haciendo como un poco de resumen del Furechi Irkun, de la rabia amarga, es una situación que ocurre habitualmente en los rincones ya del archipiélago, de personas que han tenido que ahí vivir una vida de exclusión bastante importante, tanto en lo geográfico, de acceso tanto a educación, a salud, y que obviamente comienzan ahí un estilo de vida bastante particular, ¿ya? Y en ese sentido, lo que aquí ha sucedido como investigación, un poco como que también dice la Ani, esta cosa de desestructurar un poco las categorías, porque este trabajo que hemos hecho con Miriam y otra gente se basa en lo que uno va encontrando en la vida cotidiana también de uno. Ya uno ya, de repente, yo no sé si uno está como de investigador o es parte de la cotidianeidad, ya es como que empieza a mirarse uno también, porque está habitando como el mismo territorio. Entonces yo como médico voy por ahí, qué sé yo, en los rincones y de pronto, por alguna razón, ¿cierto?, aparece esta familia, ya a partir de un dato de un técnico paramédico que también tiene una visión distinta hoy día de lo que sucede en la comunidad, y ahí se desencadena toda una historia, ya que empieza a mostrarnos de que este modelo de salud, enfermedad y atención, y como dicen algunos también, tiene una desatención, ¿cierto?, que a pesar de que está súper estructurado desde esas categorías, no funciona, ¿ya? Y no funcionó en este caso tampoco, ¿ya? No les quiero contar no quiero hacer spoiler, como dicen, ¿ya? Pero sí decirles de que ahí uno empieza a darse cuenta de que estas categorías construidas por la biomedicina, en salud mental, en lo que tú quieras, ya no tienen ninguna, no se coinciden con la realidad, y por eso es que estamos como estamos también, y por eso es que hay una cantidad importante de gente que no tiene apego a los tratamientos, que los medicamentos están en bolsa de sus casas, no se los toman, y ahí es cuando también aparece esta necesidad de poder conversar con gente de la comunidad, que fue el caso de Miriam, que vive en una comunidad huilliche, es huilliche, y que también nos puede explicar también lo que sucede ya en esto de esta rabia amarga, ya que se presenta en el cortometraje. No sé si Miriam quiere decir algo en ese sentido. ¿Está por ahí, no? ¿O se fue entre los corderos? Ahí está. No, sí, estoy. Claro, el tema es que todo lo que tiene que ver en general con salud mental, en ruralidad y sobre todo en territorios donde hay pueblos originarios, es que la incorporación del tema que tiene que ver con los síndromes culturales locales generalmente no se ven. No se ven o da susto decirlos, o da desconfianza decirlo, o probablemente uno sabe ya que en una consulta es otro sistema, que no va a entender esta visión. Y luego uno recurre en caminos paralelos, por un lado, buscando sanación desde la matriz cultural que uno tenga,
y por el otro lado le dice a los profesionales de la salud que sí, que todo va bien y que si de verdad va bien, excelente. Pero otras veces todo el profesional cree que lo está haciendo fantástico y que bueno también porque se ven los resultados, pero en realidad están tomando el otro camino, pero como hay que cumplir con la norma también, porque los tratamientos y todas las cosas, todos sabemos que van asociados a determinados beneficios sociales. Y ahí podemos pasar por el otro lado, que tiene que ver con los niveles de pobreza o de carencia en este caso, y que si tú no vas al control no puedes tener probablemente otro beneficio. Entonces sí o sí vas. Entonces, cuando nos enfrentamos desde estos territorios y cuando nos encontramos con nuestras causas de enfermedad, que generalmente sabemos dónde provienen, siempre sabemos dónde, cuando nos enfermamos, o es muy fácil llegar a la génesis, uno se queda en un vacío, y eso particularmente lo siento yo, que generalmente la concepción local es muy poco abordada y es muy poco recibida también, y no hay muchas puertas abiertas a iniciar el diálogo. O son sectadas o agrupadas en distintos programas, y que si uno no califica para un programa o para otro no tiene participación. Y luego se desencantan estos movimientos que giran en torno a la salud, sobre todo en el tema de los comités de salud, que son los como que más se vinculan al área de la salud, porque cada uno hace un camino por su lado. Eso. Súper. Oye, varias cosas se abrieron acá. No quisiera comentar nada yo, le voy a dar la palabra a la Andrea, que dice que está con una pregunta en esa misma línea, entonces vamos profundizando. Sí, es una pregunta para ambos, para Ani y para Jaime, un poco mirando el otro lado de esta situación de la construcción de categorías diagnósticas que muchas veces no tienen pertinencia cultural, ¿no? Y finalmente desembocan en procesos de atención y de desatención. Preguntarles qué visión tienen, cómo han visto la resistencia de los profesionales de la salud a estas nociones diagnósticas, a estas categorías de las propias comunidades, como culturalmente diversas, o si ustedes han podido mostrar esta investigación a los mismos profesionales que atienden a esas comunidades y cuáles son las resistencias que entran en ese juego, ¿no? Porque de alguna manera creo que puede haber una defensa de las categorías del sistema biomédico, la gente a participar de esta relación, ¿no? Un poco desde los profesionales de la salud, no tanto desde las comunidades. Esa es mi pregunta. Buenísimo. El ancho de banda de Andrea Álvarez es muy bajo, entonces se cortó un poco, pero se entendió perfecto. Así que, por favor, invitades varias, quien quiera, toma la palabra. Ani. Bueno, esta pregunta de Andrea es una pregunta que tiene que ver con toda la vida que hemos desarrollado nosotros, y yo creo que Jaime también lo incluye en nosotros, trabajando como antropólogo y médico en salud intercultural y tratando de alguna manera abrir, por así decirlo, o de construir o de romper los paradigmas de la biomedicina, en que los profesionales de la salud, por supuesto, no son conscientes de que son también visiones de mundo, visiones de una manera de hacer ciencia que están llenas de suposiciones que son indemostrables. Entonces, lo primero que uno se enfrenta cuando trabaja con profesionales de la salud es que el profesional o la persona que trabaja en salud cree
firmemente que las enfermedades son realidades objetivas. Y esa es la base de la epidemiología convencional. O sea, yo creo que la realidad es una sola, todos los seres humanos tienen un concepto de cuerpo universal, los síntomas son universales, todo es universal, por lo tanto yo construyo mis instrumentos y aplico mis instrumentos epidemiológicos en todo el mundo porque el ser humano es básicamente el mismo. Y uno lo ve reproducido en la epidemia actual. Dicen, el COVID no hace diferencia. Y evidentemente que el virus hace diferencia, ¿cierto? La hemos visto reflejada en las desigualdades territoriales de las comunas que tienen, que son más marginales, donde la incidencia de la enfermedad, donde la producción y la reproducción de la enfermedad ha sido mucho más importante, más grave. Las muertes, más enfermedad. Entonces yo creo que lo primero es que uno tiene que tratar en el diálogo con los profesionales de la salud, que ellos reflexionen sobre las propias bases de sus modelos culturales de construcción de enfermedad, cosa que por supuesto es muy difícil, si no casi imposible en algunos casos, porque ahí también está la base del poder de la medicina y del poder de los profesionales de la salud. Y también está la función prescriptiva de los profesionales de salud que están formados para decir lo que debería ser, para decir lo que la gente tendría que hacer para mejorarse. Entonces llegan estos antropólogos, estos médicos interculturales y empiezan a decir, es que las cosas no son así. A lo mejor debería ser así, pero ¿por qué no vemos cómo es en la realidad en las comunidades y cómo a partir de ahí construimos un diálogo? Y eso es muy difícil. O sea, yo creo que todos tenemos, y Jaime puede contar desde las primeras experiencias en que entraba con una machi al hospital de Temuco y tuvo una demanda del colegio médico. O sea, obviamente las medicinas también son sistemas de poder y es muy difícil trabajar en ese ámbito de construyendo las matrices culturales, las lógicas institucionales de poder que hay detrás y avanzar en una, por ejemplo, en una aproximación intercultural sin caer también, con esto termino, en un funcionalismo de aprovechar un poco estas visiones de los pueblos indígenas o de incorporar algunos elementos, pero siempre bajo la hegemonía o el predominio de la biomedicina. Eso se ve mucho cuando uno trabaja con distintos profesionales de la salud, incluso en los programas de salud intercultural, incluso en los programas de salud colectiva. Y yo creo que el punto que hace la diferencia es que uno trabaja por una transformación social que es estructural, que es mucho más allá de hacerlo reflexionar sobre su modelo, es también transformar las estructuras de poder de la medicina hegemónica a favor, por así decirlo, de los grupos subalternos. Ahí quedaría yo. Yo quería pedir la palabra un poquito. ¿Puedo? O no sé si había alguien antes. Seba, tú que estás... Ya. Que muy de acuerdo con lo que estaba planteando Ana María y también con lo que planteaban antes, pero quisiera introducir una tensión más a esta conversación. Y es que muchas veces en estas relaciones interculturales, o como queramos llamarles, ¿no? Un poco por ser respetuosos o respetuosas de las distintas formas de entender los procesos de salud y enfermedad, de estas comunidades que podemos llamar otras o no, porque también podemos pertenecer a la misma comunidad, hay una suerte de mirada que cristaliza, ¿no es cierto?, a este otro, ¿no?, sobre todo desde el mundo biomédico. Y a la vez, a veces en esa cristalización hay una aceptación de aquello sin propiciar procesos como críticos también al interior de esas otras formas de ver los procesos de salud, enfermedad, atención. Y voy con esto a que muchas veces también al interior de esas matrices, de esas formas de ver la salud, de esos sistemas médicos, podríamos decir, hay situaciones y hay tensiones de poder
donde también hay subalternidades internas, ¿no? Entonces, me pregunto un poco cómo se pueden facilitar también esta mirada crítica, en clave crítica, ¿no es cierto?, también de estos otros modelos médicos, ¿no? No entrar en esta cosa de el otro cristalizado que yo tengo como figura de poder desde el servicio de salud, desde el sistema de salud, tengo que proteger o resguardar, que es una mirada que muchas veces está presente, que es una mirada de la antropología más, como podríamos decir, antigua, ¿no? Pero que a pesar de aquello sigue estando presente muchas veces. Entonces, que el respeto a la mirada del otro no significa esperar que el otro además represente su propia medicina de la manera que yo pienso que tiene que ser también, ¿no? Entonces, esa tensión me gustaría ver si la pueden ustedes como desplegar, ¿no? Reflexionar en torno a eso. Yo creo que Jaime quería ahí, estaba con el micrófono abierto. Se complicó, ¿no? Se complicó, Jaime. Se complicó un poco la... ¿Qué cosa? No, te digo. ¿Qué se complicó? No, yo quería retomar un poco esa pregunta que hacía Andrea. Ya, yo creo que quizás de ahí podemos partir un poco a lo que está planteando Sol. Yo creo que en mi experiencia como médico, yo creo que ha sido siempre la gran pregunta y el gran desafío cómo entrarle a esta cuestión, ¿ya? Y claro, y se han hecho un montón de talleres, se han hecho un montón de cosas, pero siempre hay como una cosa que uno se da cuenta, y claro, como dice Anita, hay una medicina hegemónica biomédica que se cuida mucho, pero con unos mecanismos bien interesantes, porque muchos de los profesionales que han sido nuestros alumnos o alumnas, qué sé yo, en estas talleres de sensibilización, como se le llamó un tiempo, ¿ya? Decían, bueno, pero algo me pasa a mí como matrona, como médico, que yo llego al hospital y me pongo un delantal rojo o un vestido rojo o un delantal blanco y me transformo, ¿ya? Y como que me siento atrapado en una cárcel epistemológica, así como que tengo que actuar así. Pero salgo de estos establecimientos que son propios del sistema hegemónico y en la casa me comporto de una manera distinta, porque sí, ahí vivo la vida ya más libremente, y la persona que trabaja con nosotros, que muchas veces son personas de poblaciones populares o son del campo, me dice, mire, doctora o doctor, su hijo parece que tiene pinta de empachado. Ya, ya, qué bueno, y usted sabe sacar empachado. Y me dicen, bueno, pero yo no tengo problemas, pero algo me pasa a mí cuando yo entro a los servicios de salud, ya que empiezo a jugar como un papel, un rol. Entonces, a mí me da la impresión de que hay gente que está muy atrapada y debe estar muy triste de estar atrapados, ¿ya? Y por otro lado, están los que han rompido esta cárcel y se han atrevido un poco, ya sea porque hay una cuestión también familiar. Yo creo que hoy día hay que darse cuenta que también tenemos un mestizaje propio nosotros, ya que no son los indígenas y nosotros que estamos al otro lado, sino que también en la historia de cada uno de nosotros hay algo ahí. Me gustó mucho cuando alguien se presentó delante y dijo que su madre era Chono Huilliche o Huilliche, ya no me acuerdo quién era, no, después lo podemos conversar. Andrea, justamente. Y en ese sentido, yo creo que eso que uno lleva adentro es lo que de pronto nos empieza a hacernos deconstruir lo que nos enseñaron y darse cuenta de que también la biomedicina en un momento determinado ya se llamaba medicina general y tenía una visión también social y sociocultural. Lo que pasa es que se perdió con el tiempo y ahí tenemos que insertarlo dentro de los modelos de desarrollo capitalista en el mundo, etcétera, porque, no sé, yo aprendí que Hipócrates andaba con la onda de los humores, ¿ya? De los equilibrios entre los humores, ¿ya? Hoy día hablar de eso, aunque hacemos el juramento hipocrático y todos lo hacemos, pero cuando le hablamos de eso a los colegas te quedan mirando una cara. Y lamentablemente yo creo que hay mucha frustración. Yo lo veo acá con los equipos de salud locales, en que los colegas no terminan yéndose, terminan abrumados, no entienden nada. Pero de repente hay alguno por ahí
ya algún miembro del equipo que da un salto un poco así como medio escondido, escondida. Tenemos que recordar que por lo menos en Chiloé todos los sanadores tradicionales fueron perseguidos en la década del 60 cuando se instauró aquí la medicina occidental firme con las postas, con los primeros hospitales. Pero antes de eso, había médicos en Chiloé que sí trabajaban con las personas de las comunidades, pero cuando se hizo oficial, entonces ahí lo que dice Ani, venía toda una estructura ya más política, estratégica, ya hegemónica, a destruirlo todo porque querían construir una nueva realidad de salud y que obviamente no se alcanzó. Entonces yo creo que cuando uno hace este tipo de trabajo, yo por lo menos tengo colegas que hoy día ya nos están llamando. Esos colegas que al principio nos veían como locos, ya desde el hospital de Castro, por ejemplo, de repente recibo una llamada así medias camufladas también de los colegas. Oye, mira Jaime, tenemos un paciente, una paciente que pasa esto, no lo entiendo, tú nos podrías ayudar. Y ahí vamos avanzando. Y ya hoy día te digo que se ha sumado bastante gente, por lo menos acá en Chiloé, a esta red de salud colectiva. ¿Ya? Entonces yo creo que hay que, el camino es un poco más desde lo teórico como de lo práctico, y de ahí partir, o sea, nuevamente volvemos al tema del terreno, investigación en terreno. Y quiero decir también que yo tampoco soy un médico, yo también soy biomédico, ¿ya? Yo también hago tratamientos con antibióticos cuando son necesarios, también derivo al hospital si alguien necesita cirugía, pero hay una parte de la biomedicina que no ha sido capaz de abordar, que es toda la otra que compone la dolencia, que tiene que ver con el espíritu, la mente, las emociones, que obviamente el susto, por ejemplo, que tiene la gente de operarse el corazón, el susto que le da un montón de cosas, también se tiene que ser tratado con sanadores tradicionales, porque la biomedicina perdió eso, a pesar de que hay médicos que todavía lo mantienen, los mayores. ¿Ya? Así que eso un poquito va a resumir por dónde va lo que planteaba Andrea, en mi experiencia por lo menos. Ahora, lo que dice Ani de la demanda del colegio médico, eso no fue tan así porque nunca he sido demandado por el colegio médico. Perdón. ¿No alcanzaste? No alcancé, no, a la que demandaron fue a una matrona que trabajaba con nosotros, ¿te acuerdas? Que el colegio matrona la demandó porque ella estaba trabajando en nuestro equipo con unas parteras allá en Temulemo. Se me confundieron las demandas, pero el fondo es el mismo. Claro, porque esta matrona, esta matrona que era una matrona que dijo, bueno, hay que hacer una cosa nueva, porque ella también venía de familia de comunidades y dijo, bueno, voy a trabajar con la partera en la posta. Y fue las primeras experiencias en el año 82, 83, en que la partera atendía a mujeres embarazadas junto con la matrona en la posta. Entonces, obviamente, el colegio matrona se horrorizó, porque ya habían logrado tantos avances en esto del parto intrahospitalario que eso era un desafío para ella, así que la demandaron, la sacaron del colegio. Bueno, pero eso le ha sucedido a un montón de cosas, de gente. Eso por ahí un poco va a contextualizar lo que estamos hablando. Súper, súper. Yo creo que me gustaría escuchar a la Miriam, que yo creo que puede tener algo que decir al respecto de la atención que propuso Sol a la discusión, en el sentido de la autonomía de los sistemas médicos, en este caso, huilliche, digamos, de cómo también son dinámicos, digamos, y a veces se tienden a ver como planos, como un saber así estático. ¿Se está por ahí la Miriam? Sí estoy. Sí estoy. Bueno, sí, en realidad en la isla de Chiloé, por lo menos, yo entiendo y sé que funciona el sistema médico ancestral en forma paralela, que obviamente se complementa, porque nosotros lo complementamos con el biomédico, y la parte más como que se ha dado en estos días, la parte más desde el punto de vista positivo, es como antiguas recetas empiezan a circular en las redes personales de uno. Cómo uno va fortaleciendo ante determinadas apariciones de una u otra sintomatología de alguna enfermedad local, por supuesto, cómo uno va recordando y se van complementando las recetas antiguas, uno se acuerda de qué decía la mamá, otro que decía la abuelita, y se va pasando
y nos vamos dando cuenta de que de repente se cruza la información. O sea, hay una Lamien que tiene una receta y que esa receta recuerda otra persona que también su mamá lo manejaba. Y ahí volvemos a hacer vivir esta memoria de sistemas médicos, así entre comillas, olvidados, que las nuevas generaciones van a mantener, porque si nosotros la rescatamos, la vamos a reproducir. Ahora, en cuanto a la resistencia que tiene que ver con la medicina ancestral en cada territorio, depende mucho de nosotros. Y siempre es un saber colectivo el que uno hace que, ojalá cuanto más locales, personas del territorio lo sepan, mejor. Ya no me he dado cuenta que en estos últimos 10 años han desaparecido de alguna forma ciertos secretos que se guardaban, así como recetas secretos en la familia, se han estado un poco más entregando para que perduren, para que volvamos a mantenerlo dentro de la familia. Nosotros en los sistemas médicos ancestrales, obviamente cada familia trae una o dos recetas que son propias de esa familia y que se ha transmitido generación tras generación. Pero ahora se está compartiendo, aparte del saber popular que uno en general maneja, lo que tiene que ver con la medicina más propia, más íntima, y con tipos de rituales, por decirlo así, que conllevan a esto mantener para determinados males o enfermedades, cómo se hace este remedio. Se está compartiendo y que es como lo que igual en un minuto, y por supuesto que se ha perdido mucho, pero puede todavía salvarse cosas que quedan. Y de ahí la medicina popular, que son el uso de determinadas hierbas, de las que circulan habitualmente por todos lados, las de que en el caso de Chile, así entre comillas, están reconocidas por el ministerio de que se pueden usar, en fin, eso es como más abierto. Pero luego hay mucha flora y mucho uso de distintas instancias, tanto de mar y de tierra, que en esos espacios se encuentran elementos para hacer remedios, para hacer rituales, para protegernos, y que ha salido justamente en este tiempo, que es una situación muy bonita también, que es la parte, uno está tratando de ver este periodo que estamos ahora, de estar guardados en casa como una fortaleza para que los saberes se fortalezcan desde todos los ámbitos en la ruralidad y sobre todo en las familias. Nosotros yo creo que la mayoría tenemos como este sentido de sacarle partido a este proceso, y que nos da mucho tiempo pasar juntos, ya estamos mucho más comunicados, entonces eso también genera esta otra fortaleza que yo siento que vamos a salir bastante reforzados de aquí. Es bueno escuchar que en toda esta pandemia también tengo otros lados, otras aristas. Quisiera abrir la palabra para otras preguntas de gente que no ha participado y que le gustaría ir, ya puede ser otros temas que tengan relación con las lecturas, con las preguntas que ya tenían preparadas ustedes. El que quiera, que levante la mano o simplemente ponga el carro, los caballos por delante. Vamos, anímense. ¿Me permiten? Eso. Dale, Ya. Julio. De todo lo que he escuchado, a lo mejor estoy teniendo una idea equivocada. Me da la impresión de que hay un antagonismo entre biomedicina y medicina comunitaria, medicina ancestral. Y bueno, yo soy practicante de la biomedicina. Y ahora, por ejemplo, tenemos un enorme conflicto. Yo soy partidario de que para mí es un error enorme. No ha pasado acá en Chile, pero ha pasado en otras partes, en Ecuador, por ejemplo, a raíz del COVID, a propósito del COVID, el uso de dióxido de cloro. Y se ha vendido como una herramienta de curación
no tradicional, o no de la biomedicina, porque carece del método científico, no es un medicamento siquiera. Entonces, hay gente que lo ha tomado, que se ha enfermado, pero hay gente que dice lo contrario, que lo ha tomado y se ha curado. Y que incluso estuvieron graves y que lo comenzaron a tomar y se recuperaron, y otros los toman como prevención. Entonces, hay un enorme conflicto, y ese mismo conflicto lo he escuchado, a lo mejor, repito, a lo mejor estoy equivocado, porque hemos visto aquí como Jaime habló de que derrumbar, o sea, tratar de derrumbar los conceptos que la biomedicina le da, por ejemplo, de la salud mental, de los conceptos de salud mental. Entonces me nace la pregunta porque entiendo que el fin de este ramo, el fin de todo esto que estamos haciendo acá es justamente ¿cuál es el punto de enlace? ¿En dónde se enlazan la biomedicina y la medicina ancestral como un mecanismo de recuperación del paciente? Porque da la impresión de que la biomedicina es como el malo de la película, con demandas y que no permite. Y eso está pasando con el famoso dióxido de cloro, por cierto. ¿Hasta dónde llegamos como biomedicina a aceptar que los tratamientos que carecen de método científico, y que no necesariamente porque carezcan sean malos, son válidos, y hasta dónde los que sí lo tienen deben llegar o deben respetar? Porque la biomedicina se impone, eso es un concepto claro, la aceptamos. Y yo me quedo con la reflexión de uno de los videos de Jaime que vimos previamente, en la cual había alguien que pensaban que tenía síndrome de Poems, que dijo, todas las medicinas, tanto la que nos proporcionó el Machi como la que nos dio el hospital, ambas son válidas. Las dos son importantes. Entonces, me gustaría saber a mí cuál es el punto de unión entre las dos. Hasta dónde tenemos que, o cuál es el punto de quiebre para que la una y la otra se junten y formen un todo que permitan la recuperación del paciente o de las personas. Súper, una pregunta. Yo creo que la pregunta es súper buena, y como dice el ministro de Salud, gracias por la pregunta. ¿Ya? Es porque la encuentro buena, porque también yo creo que tiene que hacernos pensar de que tenemos que posicionarnos en ese sentido. Y yo Julio, respecto del dióxido de cloro, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que no existe ninguna evidencia y son más los daños que los beneficios, así que ni siquiera quiero entrar a discutir sobre eso. Yo dije que era un médico formado en la biomedicina y que poco a poco he ido incorporando otras formas de entender las dolencias, cuando uno también va entendiendo que se trata de personas. Y como personas, desde los pueblos originarios, que es lo que yo más he aprendido, esta visión de que se trata de una persona que tiene como varios componentes que están ya actuando para el buen vivir. No son solamente cuerpos, ¿ya? Y creo que la biomedicina, al final, fue solamente focalizando su quehacer en los cuerpos, tanto como control de los cuerpos, como también intervención de los cuerpos. Entonces tenemos hoy día una serie de especialidades y subespecialidades que me parece que son útiles, y ojalá ya sean súper buenos mecánicos del cuerpo, porque yo he tenido experiencias propias de salud en las cuales me he quebrado pierna completa y digo, ojalá me toque el mejor traumatólogo de la zona, ¿ya? Y que me atienda el mejor traumatólogo y no me deje cojeando. Pero el que no me deje cojeando también tiene que ver con ese shock postraumático que yo tengo después de ese accidente, y que ni el psicólogo ni los psiquiatras fueron capaces de poder abordar eso, sino que yo lo tuve que abordar, estoy contando una experiencia propia, con una machi mapuche que me hizo ya el tratamiento para ese shock postraumático y nunca más tuvo ningún problema, ¿ya? Pero el traumatólogo hizo lo suyo y lo hizo súper bien y ya no cogió, afortunadamente, porque ustedes saben que en Chile hablamos de que no hay cojo bueno, pero por lo menos yo ya estoy caminando bien.
Entonces, a lo que voy yo con eso es que tenemos que entender ya de que la biomedicina es súper buena, ¿ya? Y yo la practico, y yo derivo, ¿ya? Y yo hago intervenciones, qué sé yo, pero al mismo tiempo entender de que también hay un aporte, ¿cierto?, de la medicina tradicional que va en otro sentido y que en el fondo hace de que esta recuperación sea mucho más integral. Cosa que probablemente la biomedicina, lo dije antes quizás la hacía más, pero de repente se metió en esta cosa capitalista, neoliberal, de que hay que ser muy expertos en los cuerpos. Y que bueno que sean expertos. Yo creo que hoy día, por ejemplo, en el tema del COVID, ojalá no me enferme, pero si me llego a enfermar, ojalá que me toque en la UCI un tipo capísimo, que me salve. Pero yo para no llegar ahí tengo que también hacer toda una prevención y promoción de estilos de vida ya que se hace en la comunidad y ahí donde se juntan todas estas medicinas y todas estas visiones, ya, porque si de otra manera vamos a estar sumamente separados y siempre chocando, entonces no creo que ese sea el sentido, y de hecho tú mismo dices, bueno, en el video está clarísimo, ya ahí don Eugenio y la señora Brígida dicen, ambas medicinas son buenas, ¿cierto? Pero eso costó mucho, ¿cierto? De que, no ellos dijeron eso, se costó mucho que los que eran los equipos de salud tratante de ese enfermo pudiera aceptar de que tenía que irse también a tratar con Machi. Esa fue una lucha intensa y que al final los colegas del Hospital de Castro se dieron cuenta que ambas medicinas son buenas también, no solamente lo dice la gente, Dios lo está diciendo algunos colegas del Hospital de Castro. Así que en ese sentido creo que es súper bueno la pregunta, no sé, Ani o la misma Miriam pudiera a lo mejor decir otras cosas. Antes que se me olvide, sí, porque fíjate, Julio, que es re interesante también porque me hace hablar de una cosa que hemos ido aprendiendo con el tiempo, que estas cosas que hace la medicina ancestral y que tienen su evidencia, ¿cierto?, en esta evidencia narrativa, como se llama, de miles de años de transmisión oral, ya de ensayo y error, porque también hay ensayo y error, o sea, tienen los elementos, ¿cierto?, de la evidencia, y tienen que ver mucho con una cosa muy biomédica, si tú lo quieres ver, que es el sistema neurovegetativo y el endocrino, y cómo lo neurovegetativo con lo endocrino van tan de la mano que nos hacen vivir y de establecer nuestras funciones cotidianas, y cuando está bien equilibrado el neurovegetativo con el endocrino andamos bien. Y las plantas medicinales y las ritualidades tienen mucho que ver con el neurovegetativo y el sistema endocrino. Entonces, es interesante eso, porque no se trata así como de cosas que no tengan que ver con la biomedicina, también tienen que ver con cómo funciona el cuerpo, con la aplicación de cierto tipo de tratamiento, como por ejemplo el sonido del cultrún. O sea, hay claramente ya técnicas desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico que hacen ya esta cosa de un sonido acá, otro sonido acá, alternado, y que te van a ir conectando los dos hemisferios cerebrales para recordar el trauma que tú tuviste, ¿ya? Y que eso también tiene que ver con el sonido, ya que hacen los tambores chamánicos. Entonces, no creo que estemos tan separados, estamos súper cercanos. Lo que pasa es que, volvemos al tema, yo creo que la biomedicina en sí está como muy atrapada y están sufriendo los colegas que después de que se sacan el delantal o el vestido rojo o azul o el uniforme morado, salen afuera y se dan cuenta que hay otra realidad, pero sin embargo ellos mismos no la pueden aplicar dentro. Entonces está fregada la cosa. Pero como dice la Miriam, ya, yo creo que esta pandemia ha hecho de que vuelvan a aparecer estas situaciones y la gente empiece a mirar. Y yo con mucha alegría, frente a estos gráficos que hay sobre pobreza multidimensional, con la Miriam hemos trabajado ya de que aparte de la pobreza multidimensional que pudiera existir acá en Chiloé desde el punto de vista estructural, de casas, etc., hay una riqueza multidimensional que no está siendo valorada y que yo creo que ahí tenemos que poner hoy día nuestro foco, porque es la riqueza multidimensional que yo también quiero para mí, para mi familia, y que estoy viviendo en el entorno en el que estoy situado ahora. Sí, yo podría agregar ahí pobreza, otro tipo de pobreza, esta pobreza multidimensional, ¿no? En realidad,
poniendo cuando se habla de pobreza multidimensional se dejan afuera aspectos que tienen que ver con esto que planteaba Jaime. Perdón. No, yo quería decirle a Julio también algo muy similar que Jaime ya lo explicó súper bien, pero que yo quería poner el ejemplo de la depresión. En la depresión, si fuera una construcción, solamente una construcción cultural, ¿por qué harían efecto los antidepresivos, por ejemplo? O sea, lo que quiero decir es que lo que pasa es que la postura desde la cual uno asume la enfermedad te determina también cómo se pueden complementar estas miradas desde la biomedicina y desde otras medicinas o prácticas o desde otros lenguajes. Para la persona que trabaja desde la biomedicina, la depresión es una enfermedad de desequilibrio neuroquímico en el cerebro, por decir algo. Pero para los que trabajamos de una perspectiva más constructivista, más social, ese es el resultado en el cuerpo físico de una falta de una red de apoyo en el cuerpo social a la pérdida, que es el antecedente de la depresión, y de alguna manera un desequilibrio en el cuerpo político. Entonces, necesitamos entender los idiomas de esa pérdida desde los mundos locales, pero si ya tiene una expresión física, también necesitamos a lo mejor los antidepresivos y las terapias. ¿Me entiende? O sea, no son opuestos. El punto es que para complementarlos tienes que conocer los mundos locales, donde se da ese ejercicio de la biomedicina y siempre estar consciente que tiene un papel hegemónico sobre las otras medicinas. Y eso puede de alguna manera afectar no solo en la parte colectiva, sino también en la parte clínica, en el diagnóstico clínico. Porque siempre hay que pensar que nos movemos en un mundo clínico y en un mundo colectivo poblacional en salud pública. Entonces yo creo que no son para nada opuestas, pero hay que contextualizar y situarlas bien para poder, como bien lo dice Jaime, utilizar las dos, o las 3, o las 4, o las 5 que se requieran. Sí, yo ahí quiero solamente muy cortito, porque hay otro elemento que es importante de considerar. Hace un par de años atrás, en una isla de acá, del archipiélago, hay que decir de que somos 42 islas las que estamos acá. Siempre la gente habla de la isla de Chiloé, pero somos 42, de las cuales hay como 36 habitadas. En una de estas islas habitadas me encontré junto con otros colegas ahí que andábamos en terreno, con una persona que tenía una hija que había sido diagnosticada de epilepsia. ¿Ya? Y al ser diagnosticada de epilepsia tenía que ir a control ya con el neurólogo. Y el neurólogo en ese momento no estaba en Castro, sino que estaba en Puerto Montt. O sea, tenía que salir de su isla el día de hoy, jueves, dormir en Castro, el día viernes tenía que viajar a Puerto Montt, dormir en Puerto Montt el viernes para regresar el sábado a Castro y volver a su casa el domingo, ¿ya? Para ver al neurólogo. Entonces, estábamos haciendo todas las gestiones para que esto fuera mucho más rápido, cuando en una de esas situaciones, uno conociendo que podrían también haber otras explicaciones de la epilepsia en la comunidad, yo le pregunto a su madre, que sé, bueno, porque ella me explica todo por qué no van a Puerto Montt, y pierden los controles, entonces me explica, y me dice, bueno, no podemos llegar por esto y aquello, no podemos dejar la casa sola. Entonces de pronto salta un poco y dice, pero usted no, ¿por qué cree que le vino esta epilepsia? Silencio, ya, pero cuente. Y ahí empezó a darme cuenta que había como otras explicaciones de esto, y de pronto salta, y yo le digo, ¿y no habrá tenido un susto, piensa usted? Y la señora me queda mirando y me dice, doctor, me dice, qué moderna está su medicina. ¿Ya? ¿Y por qué, digo yo? Hay otro concepto ahí, de modernidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted sabe hasta de susto, ¿ya? Entonces, yo me quedé ahí dando vueltas diciendo, claro, la modernidad de la medicina occidental, ¿cómo está mirada hoy día? Está mirada porque llegó el último aparato, el último especialista, etc. Pero ellos de la comunidad miraban a la medicina
moderna en este sentido, porque ya habían incorporado este conocimiento que era súper necesario. Entonces la señora me dice, sí, ella tuvo un susto, entonces no tiene nada que hacer el neurólogo acá. Y ahí te ponen el gran desafío, porque ¿qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú ahí? ¿Ya? Y si tú no conoces, obviamente vas a empezar a, no, usted es ignorante, cuáles son las evidencias y la cuestión, y tú te enredás y al final terminás frustrado, indignado, y por último hace firmar en la ficha clínica que la persona no quiso más tratamiento, no quiso más control y chao, y te olvidaste. Pero en ese sentido, bueno, dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer es que tiene toda la razón, ¿ya? Entonces, ¿por qué no pensar de que esa epilepsia, esa convulsión, ya que es evidenciada con el electroencefalograma, con exámenes, que sí, que es real en el cuerpo, pero sí tiene un correlato con la cosa ya de su espíritu, la llamada del espíritu? Acá hay una ceremonia que se llama el Cotupeye, ya que tiene mucho sentido con el susto, porque en el susto la gente pierde su espíritu, y el ceremonia ritual es llamar el espíritu, acá se llama Cotupeye, que viene del Maputungumpeye, ¿ya? Y se llama el espíritu, y cuando vuelve el espíritu, ¿ya?, a su cuerpo, y lo decimos también nosotros, decimos como que se me fue el espíritu, ¿cierto? Esto es habitual que lo digamos, o como que me volvió el espíritu al alma, el espíritu al cuerpo. El alma al cuerpo. O sea, son cosas que suceden y que no les damos la importancia que tienen. Bueno, entonces al final, ya, perfecto, es un susto, y ese susto está provocando estas convulsiones, y estas convulsiones están dañando, que se... Ah, dice la señora, es que nunca nadie me ha explicado eso. ¿Ya? Entonces volvemos al caso del que decía Julio del cortometraje. La señora al final dijo, ambas medicinas son buenas. Y la chica pudo ir al neurólogo, se hizo el tratamiento, y han pasado más de 5 años y hoy día está sana. ¿Ya? ¿Pero qué hubiera pasado si no llegamos a ese diálogo de modernidad? ¿Ya? No estaríamos en la situación que... O sea, un pequeño ejemplo que parece que se alargó porque me apasioné, pero bueno. Ejemplos de la vida real, en casos reales. Oye, estamos pasados en el tiempo que teníamos destinado ya, pero la conversación ha estado súper entretenida, por lo menos en mi impresión, y da para largo. Yo creo que quedaron muchas preguntas ahí en el tintero, seguramente de las que traían varios de ustedes. Lo que podríamos hacer es cerrar con una última pregunta de la gente que no ha podido preguntar nada, y después de esa ronda ya ahí definitivamente vamos despidiendo. ¿Les parece bien, Sol? ¿Sí? ¿Te parece a ti? ¿Ani? Ya, anímense los que no han dicho y que crean que su pregunta también abre otra perspectiva que no ha sido tocada hasta el momento. No la abra tanto también la perspectiva. Paulina, vale, dale. Bueno, yo la consulta que tengo es como respecto a, no a pueblos originarios ni de sectores de ruralidad, sino que, por ejemplo, yo les comentaba que yo he trabajado con los chiquillos que viven con VIH, y ahora me estoy acercando mucho a las trans, porque quiero, y con el fondo, evidenciar el mundo de las trans adultos mayores, porque en el caso de las trans, en el sector oficial, digamos, por las así como hombres, mujeres, pero es muy binario, las estadísticas son binarias y no aparecen ellas. Y la verdad es que ellas son un mundo bastante especial, tienen una serie de creencias y maneras de comunicarse, maneras de hablar sobre ellas mismas, sobre lo que les pasa. Entonces, en mi consulta hay experiencias desde la antropología y cómo la han abordado estas como, ¿cómo decir?, como culturas under, como es el caso del mundo gay o en el caso de las transexuales, porque yo había ido antes a reuniones con ellas y ellas se entienden de una manera que uno no la entiende, digamos, o de repente son muy agresivas, quizá ya agarrándose a besos. Entonces es como es un mundo totalmente distinto, y yo creo que la antropología, y no sé cómo abordarlo,
porque también uno se topa como lo que decía el Jaime, que ahí, por ejemplo, en el caso del VIH, el método tradicional, digamos, de tratamiento de la terapia antirretroviral, que no todas quieren tomarlo, por todos los efectos que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si me logré explicar. Súper. Sí, algo se cortó también un poco, pero se entendió. Por favor, Ani, Jaime, Miriam, ¿alguna perspectiva ahí, alguna idea sobre eso? Yo creo, Paulina, que necesariamente tendrías que partir de esta idea del no saber para poder tratar de entender eso mismo que tú dices, que de repente no entiendes nada. O sea, esta idea de que uno se plantea desde un no saber, quiere decir que tienes que aprender de alguna manera los códigos, las categorizaciones, los valores, los lenguajes de ese grupo en particular, y tratar de alguna manera de comprenderlo para hacer sentido de por qué algunas quieren el tratamiento, otras no quieren el tratamiento, cómo se podría mejorar, por ejemplo, el programa de intervención, no me gusta la palabra intervención, pero el programa de apoyo, lo que sea, a esas personas, y sobre todo si tú quieres diseñar una nueva manera de abordar ese tema, tienes que partir de una mirada desde dentro, desde dentro del grupo. Yo creo que la Sol y la Andrea conocen bastante más de investigaciones en esa área específica, pero en general la antropología sería como la clave con la cual tú podrías entender ese mundo local que es muy complejo y que además es muy heterogéneo. Entonces, esa sería mi sugerencia. Súper. No sé si Jaime tiene algo ahí que complementar, o la Miriam. ¿No? ¿Sí? ¿No? No sé, yo creo que es, o sea, totalmente de acuerdo con Lani, porque en el fondo es como lo que uno ha hecho también para entender otras claves, pero yo no tengo experiencia, para ser franco, no tengo experiencia en el tema. No sé si la Miriam... Sí, Miriam, ¿tiene algo que decir al respecto de la pregunta de Paulina? Más que todo, decir que sin duda la experiencia en estos casos reúne aún más información, porque se compone desde la matriz cultural de cada persona, y que obviamente además está sumado la condición de género que pueda tener. Sin duda hay que partir desde que si de pueblo originario, que si es migrante, que si trae otra carga cultural de otros territorios, y ahí más sumar el tema de cómo entender también la condición en la cual se encuentra. Yo he escuchado, y en su minuto era así como en Chiloé se mantuvo hace, no sé, 10 o 15 años atrás, que los pueblos originarios tenían unos genes particulares que hacían que el virus no se desarrollara, y que de alguna forma nosotros en las organizaciones, yo pertenezco a una organización de mujeres Huilliche que trabajamos sobre derechos sexuales y reproductivos un buen tiempo, y tratando de cómo sanar condiciones anteriores de nuestras abuelas, de nuestras madres, en general, y también mantener que el tema no pasa porque tengas que seas huilliche, mapuche huilliche, o que tengas una condición de pueblo originario, y que eso te podría hacer más fuerte ante determinadas enfermedades. Supongo que todavía quedan algunas de estas afirmaciones que dicen, no, es que resulta que dijeron, alguna vez alguien dijo que el VIH no le da a los pueblos originarios, porque los pueblos originarios tienen algo en la sangre que los protege. Pero no sé, si fuera esto una máxima, sería algo que estaríamos en foco de investigación, qué sé yo. Hay tantas formas de enfrentar el tema, y
sobre todo tiene mucho que ver con la educación. Nosotros trabajamos en general en la educación del cuidado, y como antes se mencionaba, que no estamos en constante rivalidad con los sistemas médicos existentes oficiales. Más bien, nuestra de alguna forma crítica es que por lo menos en la salud pública chilena debería existir más educación a los profesionales de la salud. Cuando se educan en Santiago, en las universidades de ciudades grandes, sepan que van a llegar a territorios en los cuales hay otra forma de vida y hay otras culturas que es el moderno conocerlos. Porque nosotros sí tratamos lo máximo de conocer cómo funciona el sistema biomédico. Tratamos de, o sea, si hacemos una encuesta, la mayoría sabe cuándo tomarse un paracetamol, cuándo la presión se la puede tomar o no, que la temperatura, o sea, uno de alguna forma se ha ido educando también en relación a los sistemas médicos oficiales del Estado. Y eso no esperamos que los médicos, las enfermeras, matronas y los profesionales de la salud terminen en expertos en pueblos originarios, pero sí en el respeto de la cultura que hay en cada territorio, ya sea rural, urbana, ya sea de diversidades, en fin, pero que se abra esa empatía que tenemos al recibirlo, porque así como nos tratan, uno también trata, así al final es como en la reciprocidad. Hay que han pasado por el territorio de Quellón, donde yo vivo, con gente que ha sido muy, muy querida por la comunidad, porque no sabiendo mucho, fue muy respetuosa y se fue integrando suavemente y respetando lo que la gente le decía. O sea, la gente al final no le tenía miedo de decir que comía, por ejemplo. Y eso es un tremendo avance, porque como ante la crítica de que se está mal alimentando, se oculta información. Entonces, quizás para la también que manifiesta esto, sin duda hay que verlo desde... Es un tremendo trabajo en todo caso, creo yo, que tiene que profundizar desde distintas aristas que tiene el ser como tal, completo. Gracias. Andrea parece que quería complementar algo. Sí, cortito. En la misma línea de lo que señala Miriam, creo que finalmente cuando uno se mete a un tema de investigación, más allá de pensar en el fenómeno y que obviamente vas a hacer una búsqueda bibliográfica y ver cómo otras personas, otros investigadores han abordado ese tema previamente, creo que a veces uno se olvida que uno no está investigando un tema, está investigando a personas que experimentan o que vivencian ese fenómeno. Entonces creo que una de las cosas que más en lo personal también me ha servido con temas de derechos sexuales y reproductivos es reconstruir primero las trayectorias biográficas, porque a lo mejor en este tema también es más relevante el grupo etario y la vivencia que ese grupo etario ha tenido en un contexto particular, que el tema del VIH en sí, o si son trans o no, no lo sabemos. Entonces, en esa reconstrucción de la trayectoria biográfica, que es sentarte a escuchar la vida de las personas, uno aprende mucho más. Eso diría yo, que también lo veo en el trabajo de Jaime y de Ani, que es sentarte a escuchar profundamente. Súper. Leti quería decir algo. Perdón. ¿Cómo? Leticia estaba como, quería, ¿o no? ¿Habías pedido la palabra? Yo quería como ir cerrando y hacer, eso. Pero antes la Leti, eso. No, sí, estaba, bueno, no sé, no es ampliando ni nada, pero un poco reflexionando que al final la pugna no es por los saberes, a propósito de la atención que presenta Julio, digamos, ¿no? Sino es cómo pones esos saberes al servicio de las personas, que es la gran dificultad, digamos, no vas con tu saber porque es el mejor, sino pones los saberes al servicio de las personas. No es como la pugna de soy desde un lugar, soy del otro, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es difícil de hacer, o sea, de hacerlo acción, porque te ves demandado desde un sistema, te ves objetado desde otro, te ves observado desde cuando no eres, cuando eres otro. Entonces ahí hay una serie de cuestiones que uno tiene que
proponerse, digamos, en términos de cómo escuchar a los otros y cómo poder generar cuestiones distintas. Me parece que eso es un poco eso. Súper, gracias. Vamos, Sol, al cierre. Sí, yo un poco pensando en todos los elementos que fueron apareciendo y que se fueron aportando en esta conversación, a mí me parece que un poco el valor o el aporte o la contribución de la antropología en el área de la salud, ¿no? Porque pensando en nuestro curso, que es un curso de antropología y salud, tiene que ver con o al menos lo que busca en un espacio de formación de personas que trabajan sobre todo desde la biomedicina, es volver a estos equipos de salud más porosos, ¿no? Y no solamente a los equipos de salud, sino también, ojalá, a las comunidades que están en contacto con estos equipos de salud, tratar de generar más porosidades. Y yo pensaba mucho en esto que nosotras con la Andrea lo hemos hablado harto y con la Ani también, ¿no? Hablábamos de la traductibilidad, ¿no? que podría proporcionar la antropología en ese sentido. Y pensar que no estamos en un universo, sino en un multiverso, y por lo tanto uno podría comprender los distintos fenómenos desde múltiples mundos, con múltiples lenguajes, ¿no? Y que todos estos mundos o lenguajes en realidad son válidos. Y yo creo que la labor de la antropología tiene que ver con no sé si iluminar es la palabra, develar o quitar de las sombras, ¿no es cierto?, las distintas versiones que pueden existir de los fenómenos, ¿no? Y creo que un poco las conceptualizaciones y tradiciones teóricas de la antropología, sobre todo la antropología crítica, las que hemos revisado aquí, buscan, ¿no es cierto?, desnaturalizar aquello que tenemos naturalizado, no solamente en la biomedicina, sino también en las otras medicinas y en los otros sistemas médicos, para poder abrir estas porosidades, ¿no?, y generar estos vasos comunicantes, sin por ello eclipsar las otras versiones del mundo, ¿no? O sea, como esto de la convivencia de versiones del mundo en tensión, que no se eclipsen mutuamente, sino que permitan un enriquecimiento, ¿no es cierto?, de lo que es la experiencia de los procesos de salud, enfermedad, atención. Entonces, un poco lo que quería poner aquí sobre la mesa es que la búsqueda de la antropología médica crítica, que es la antropología médica por ahí que nosotros estamos proponiendo, que hemos querido revisar en este curso, tiene que ver con estos vasos comunicantes y con estas porosidades mutuas, ¿no?, que son relevantes en el momento de enfrentarse a este tipo de procesos. Entonces, esa era mi reflexión de cierre. No sé si Seba le gustaría agregar, discutir, tensionar lo que yo comentaba. No, yo estoy en una actitud ahora de agradecimiento, ¿no? No me voy con muchas cosas para pensar y agradecer a Jaime, que navegó desde lejos, a la Ani, también agradecer el espacio, me puse un poco místico, a la Miriam, que ahí fue una sorpresa muy grata que nos hubiera acompañado y nos dio ahí una perspectiva muy certera sobre la experiencia de Chiloé. A la Ani, bueno, agradecer que está volviendo y yo estoy muy feliz de eso, y a todos que están ahí, que aportaron con sus preguntas, sus reflexiones, que me pareció una excelente jornada. No tengo más que agregar, solo me parece interesante que nos quedemos con la tarea de rever este cortometraje que quedó ahí en el chat. Ahí está la dirección para que lo veamos en YouTube y le demos una salida, discusión escrita si quieren en el foro, que para eso son los foros, para discutir cosas que quedaron ahí en el tintero, etcétera. Y en lo posible, si hay alguna pregunta dirigida al Jaime o a Dani o a la Miriam,
nosotros nos encargamos de hacerla llegar y tratar de hacer un foro ampliado. Al mismo tiempo también dejar abiertas las redes, los vasos comunicantes, las porosidades, para si ustedes necesitan contactarse con alguno de ellos para investigaciones futuras, ahora, problemas socioculturales, clínicos de ayer y hoy. Ahí ojalá que estén la puerta abierta para seguir haciendo una buena red. Solo eso. Se supone que nosotros en este curso teníamos también pensado para hoy algo de la última tarea del ensayo, del último trabajo, pero creo que ya estamos pasados, ¿o no, Sol? Sí. Sí, lo que queríamos preguntar es si tenían alguna duda respecto del ensayo. Podemos conversarlo ahora o podemos dejar abierta la posibilidad de que lo planteen en el foro para que podamos responder las dudas sobre ese trabajo, como lo estimen conveniente. Sí, yo quería decir que mandé también un PowerPoint. Ah, sí. Lo mandé a Seba porque sabía que íbamos a conversar, pero igual hice un PowerPoint que les puede ayudar. Sí. Pero la conversación ha sido lo mejor. Estoy muy contenta. Estaba muy buena. Yo voy a subir el PowerPoint entonces a la plataforma. O sea, le voy a pedir al Seba que lo suba ahí mismo en esta sesión. Gracias a Miriam por compartir su patio. Está lindo ahí. Sí. Y además el paisaje de Miriam también es precioso, el pedacito que nos trae de sur a estas pantallas. Sí, y atrás de Jaime también. Muchas gracias también, sí, yo también muy agradecida de la instancia. Es muy enriquecedor y grato poder conversar de este tipo de cosas, sobre todo basadas en experiencias, en estas experiencias concretas, ¿no? De lugares que para nosotros a veces son de muy difícil acceso y con las profundidades que han logrado, que para nosotros también son difíciles, ¿no? Estando acá en Santiago. No sé, palabras al cierre de nuestros invitados. Jaime, Miriam. Muchas gracias por la invitación y bueno, buena suerte en todo. A mí se me descargó la batería, así que voy a tener que abandonar. Así que saludos y un gusto de haberlos visto a muchas caras conocidas por ahí. Que estén bien. Besos y abrazos, Miriam. Gracias. Bueno, sí, ¿estamos listos, Jaime? Un saludito para la audiencia. Bueno, sí, no, por supuesto, contento también y agradecido de esta invitación y el reencuentro con la Ani, con el Seba también, porque con el Seba no nos vemos hace tiempo. Ya, aquí hay un Canelo, Sebastián, esperándote. ¿Ya? ¿Puedo contar eso, no? Claro, si quieres. Lo que pasa es que el Seba se casó acá en mi casa. Y en el momento en que se casó con la Lore plantaron un canelo. Yo lo estaba mirando el otro día que estaba un poquito con unas hojitas medias amarillas. Y dije yo, requiere una revitalización este canelo por parte de estos amigos. Así que está aquí el canelo esperando. Y el Ani igual, por supuesto. Y todos invitados. Aquí todos invitados a Chiloé. Y invitados a Chiloé porque nosotros acá tenemos una universidad virtual también. Eso se me ha olvidado contar. Acá ustedes saben que existe este mítico nave que se llama el Caleuche, que está en variados lugares, es bastante ubicuo, está aquí, está allá, de repente no está. Entonces, acá diseñamos, producto de esta experiencia también, lo que es la Universidad Caleuche, que está aquí, pero no está en ninguna parte, y que donde los docentes son básicamente las familias con las cuales nos hemos contactado, hemos conocido, hemos convivido, hemos vivido con ellos también en las islas. Entonces, un tiempo hubo una experiencia que tuvimos, y la quiero contar muy corto, de estudiantes que venían de algunas universidades, tanto del extranjero como de Chile, y que pasaban con nosotros acá algunos días, donde estábamos la Miriam y yo como facilitadores de esta docencia hecha por la familia.
que creo que es una cosa interesante para la universidad el poder vivir, que los alumnos vivan con la familia, porque son familias docentes, ya son familias que están todo el día entregando conocimiento, y creo que ahí hay mucho para transformar y buscar hilos para este encuentro, ¿cierto? Estos saberes, estos diálogos, como le llaman algunos. Así que se pueden inscribir en la Universidad Caleuche. Y bienvenidos todos y todas. Bacán. Muchas gracias. Gracias a todos. Abracitos, cuídense y seguimos en marcha. Chao, chao. Abrazos grandes. Chao, gracias. Chao, chao. La clase.